¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Bueno, pues este libro lo voy a poner para no dejarlo sin libro en lo que queda listo. El otro que traigo en proceso, que es muy largo, que lo estoy preparando, que bueno, es un tema interesante creo yo, para una cuestión de desarrollo personal. Y bueno, pues ustedes ya vieron cómo se llama Combustible. Que bueno, este libro explica ciertas cuestiones, más que nada sobre el narcisismo, y se me hizo interesante, ¿no? Que creo que nos ayuda a detectar algunas cosas que creo que nos pueden estar haciendo mal. Y bueno, al final de cuentas, saben que me gusta traerles un poco de variedad, ¿no? Aunque sabes que en este podcast, claro que casi siempre pasa y lo que casi siempre traemos es negocios, ¿no? Pero pues creo que no les hace mal un libro de otro tema, ¿no? Y creo que tiene que ver, ¿no? Es desarrollo personal al final de cuentas, ¿vale? Y pues bueno, pues el libro empieza a decir que lo que un narcisista necesita es lo que se le llama combustible. Que claro, se dice que este combustible, que lo que necesita realmente, quiere decir que ese combustible es lo que se conoce como suministro narcisista, pero que el autor le llama combustible, bueno, como para quitarle un poco la carga y no decirle suministro narcisista, ¿no? Como que la connotación negativa. Entonces, a partir de ahora, siempre que les diga combustible, quiere decir esto, ¿vale? El suministro narcisista. Entonces, todo narcisista necesita su combustible, que quedamos que es el suministro narcisista, ¿vale? Entonces, pues estos narcisistas necesitan todo este suministro, ¿no? Y lo chistoso aquí es que todas las personas necesitamos de suministro narcisista, del combustible. La diferencia entre una persona que es narcisista y la que no lo es la cantidad. O sea, todos nos queremos sentir, ya saben, ¿no? Como que pues adulados en cierto momento, ¿saben? O sea, todos nos queremos sentir así. Pero, pues bueno, aquí viene la cuestión también de que pues la cantidad, ¿no? Hay personas que lo requieren todos los días y quieren sacar cosas, ese combustible de las personas todo el día y todo el tiempo, ¿vale? Entonces, una persona narcisista siempre se la va a arreglar para sacarlo, ¿no? Arreglándose el cabello, para que lo noten, ¿no? Entonces siempre van a encontrar la forma, ¿no? Unas formas extras. Entonces uno dirá, bueno, por ejemplo, que te arreglen el cabello es algo, ¿no? A todos nos gusta vernos bien. La cuestión es por qué hacemos lo que hacemos, ¿sabes? Necesitamos combustible. Hago el corte de cabello porque necesito que todo el mundo me esté observando, o por qué lo hago, ¿sabes? Entonces, lo que busca el narcisista es cualquier cosa que genere una respuesta emocional. O sea, el combustible es cualquier respuesta emocional de la otra persona, sea buena o sea mala, ¿vale? O sea, puede ser enojo, por ejemplo, puede ser enojo, o puede ser felicidad, ¿no? Pero cualquier cosa que genere esa emoción, esa respuesta emocional, es combustible, ¿no? Entonces, enojo, tristeza, etcétera, ¿no? Por eso un narcisista se le conoce como un vampiro emocional. Cuanto mayor sea la respuesta emocional, más combustibles ellos van a tener. Hasta saber que tendrás una respuesta emocional con algo es combustible para ellos, ¿vale? Para estas personas.
Entonces, pues ahí entran varias respuestas emocionales, ¿no? Elogios, que la gente mire el coche que tiene, no sé, no les importa si son cosas buenas o malas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a un narcisista no le importa que la gente hable mal de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos no es importante si es bueno o malo el sentimiento, recuerda. Entonces pueden hablar muy mal de él y a él le da igual, porque lo que él busca es la reacción emocional de las personas que lo ven o que lo acompañan, ¿vale? No importa si es envidia, entonces cualquiera que sea es combustible para ellos. Entonces el narcisista como tal no diferencia entre una cosa y tú. Realmente sabe que igual que la lavadora va a presionar un botón y va a obtener una reacción tuya. Entonces ese es el combustible. Claramente el que más aporta combustible, o las personas que más aportan combustible a estas personas, son las personas que están cerca de ellos. Las personas narcisistas, claro que nunca muestran el narcisista desde un inicio, o la gente pues no se acercaría a ellos. Siempre son personas que van a querer estar mucho tiempo contigo, siempre se van a alegrar de verte, te hacen favores. La razón por la que lo hacen, la razón por la que hacen las cosas, sin embargo, siempre viene desde un sentido egoísta, ¿vale? Para provocar una reacción emocional en ti. Si no se obtiene ese combustible de ti, siempre buscarán la forma de hacerlo y no va a haber un límite para lograr su cometido. Una persona narcisista genera combustible positivo y negativo durante todo el día. Y muchas veces no necesita mucho esfuerzo para lograr su cometido. O sea, por ejemplo, es la persona que sabe que te enoja algo y aún así lo sigue haciendo para tener una respuesta emocional en ti. Te puede contestar la llamada y decide no hacerlo, porque sabe que eso te va a hacer enojar. Con el tiempo, las personas que están con los narcisistas van a buscar más combustible negativo que positivo. Eso es algo que pasa porque el positivo es más fácil de generar y se lo darás más fácil. Por ejemplo, decirte que se te ve muy bien tu atuendo del día de hoy es combustible positivo, pero a la persona no le bastará en un punto y hará cosas que sabe que te van a generar una emoción negativa como tristeza o enojo, porque es más difícil, ¿vale? De hecho, hay un ciclo por el que la víctima del narcisista pasa. Primero está la seducción, que es el proceso mediante el cual obtiene el combustible positivo. Después viene la devaluación, que aquí es donde se produce el combustible negativo. El tercer paso es ocasional regreso a la época dorada, para que el cuarto paso vuelva a haber una devaluación y así sucesivamente. Entonces, como te das cuenta, estas personas son muy hábiles para retenerte. Los narcisistas lo único que buscan es combustible. Se obtiene mintiendo, haciéndose la víctima, usándote, inventando excusas, asustándote, tomando tu dinero, aislándote, comparándote con otros, causándote ansiedad, prometiéndote el paraíso, poniéndote siempre la vara más alta y cambiando las metas constantemente, burlándose de ti, insultándote, haciéndote sentir culpable, confundiéndote, empujándote y jalándote, haciéndote falsas promesas, disculpas vacías. Entonces todas las personas son fuentes de combustible, como lo ves. Pero aquí viene la pregunta, una pregunta importante: ¿por qué la persona es así? ¿Por qué lo hace? Uno dirá, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Porque es la forma de mantener encerrada a la bestia, o así es como lo describe el autor. A la bestia que está en su cabeza y que tiene la capacidad de herirlos. La bestia que les recuerda sus defectos y sus debilidades. El solo recordar, pensar en ella, para un narcisista es brutal. No quieren pensar en la bestia, pero es lo que impulsa al narcisista en la búsqueda de combustible. O sea, el combustible calla
los pensamientos negativos de la persona, ¿vale? Y como igual y te darás cuenta, hay un santo grial del combustible para los narcisistas, que es una persona codependiente, porque pueden extraer su combustible de una sola fuente siempre. Y claro, siempre se va a buscar tener la mayor cantidad de combustible de las menores fuentes posibles, pero también se buscará la calidad, y se tienen diferentes estrategias para diferentes personas. O sea, que las personas que son de la familia serán siempre combustibles de mejor calidad que las personas con las que trabaja en la oficina, ¿no? Las personas narcisistas saben muy bien las conductas que van a hacer que piensen en ellos. El ser omniscientes, saben qué hacer para que te acuerdes de ellos durante el día, ¿vale? Y la calidad siempre la van a encontrar más en el combustible negativo. Que ellos hagan llorar a alguien que los quiere puede darle más combustible que 50 personas que les dicen algo bueno en el día. Y toda esa información te puede ayudar a planear y saber cómo vas a actuar de ahora en adelante cuando te encuentres con estas personas, con un narcisista, ¿vale? Entonces, el autor te lo voy a decir muy rápido. La verdad es que si quieres profundizar en este tema, o tendrás que escuchar muchas veces esto o anotarlo. Pero bueno, dice que el autor nos da como una listita, que son las formas que más dan combustible a los narcisistas. Entonces lo enumera, por ejemplo, la conciencia da 1 punto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en el día, ¿no? La respuesta neutra da 2 puntos, el reconocimiento 3, los gestos de amor 4, las palabras de amor 5, los gestos de atención te dan 6 puntos de combustible. Ya espero que ya los vayan captando esto. Las palabras de atención dan 7 puntos. Los gestos de admiración dan 8 puntos. Las palabras de admiración 9. Los gestos de enojo dan 10 puntos. Las palabras de enojo dan 11 puntos. Los gestos de llanto dan 12 puntos. Y las palabras de llanto dan 13 puntos. Entonces, como te puedes dar cuenta, lo que más da puntos al final del día a un narcisista, o más combustible, son los negativos, ¿no? O sea que durante todo el día el narcisista va a buscar tener los más puntos posibles. Por eso muchas veces te va a hacer enojar para obtener combustible de ti, y como el gesto de llanto es de mayor calidad, lo va a buscar. De hecho, el narcisista va a hacer cosas que te van a hacer enojar aunque no te vea enojado. El saber que eso te hizo enojar le da combustible. De hecho, es raro que un narcisista esté soltero porque obtiene el mayor combustible de su pareja. Una de las cosas que diferencia al narcisista de la persona normal es lo que busca. Las dos personas pueden cuidar a un viejito, pero una persona normal lo hace por una labor de sentirse bien con ella misma, pero un narcisista va a buscar el reconocimiento y lo va a exigir, ¿vale? Primer punto a considerar es que somos adictos a este modo de hacer y vivir. O sea, como lo que el narcisista como tal es que tienes que ver lo que es como una droga para ellos. Por eso ellos dicen que cuando una persona quiere curar su narcisismo, o sea, primero tiene que entender que es como una droga, tú eres adicto al combustible, ¿vale? Entonces, primero, que es una cuestión de adicción. ¿Adicción a qué? Al poder que te genera tener contra los demás. Entonces, al final de cuentas, seas víctima o seas el narcisista, debes entender que hay consecuencias, ¿no? Todo tiene consecuencias en esta vida. Las consecuencias del narcisista son relaciones perdidas, amistades rotas, personas lesionadas emocionalmente por esa búsqueda de combustible,
y bueno, en muchísimas otras, ¿no? O sea, entonces pues es más que nada como esa parte que uno debe entender, y como lo decimos, ¿no? O sea, si en algún momento crees que te identificas mucho con eso, o crees o crees que puedes, entonces deberías como que poder cambiar un poquito esa parte, ¿no? O sea, recuerda que todo cambio empieza por la conciencia y la aceptación, ¿vale? Es como el alcohólico, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Pues aceptar que somos incapaces, ¿no? De nosotros luchar contra el monstruo que es el alcohol. Entonces, muchas veces, pues las personas no están dispuestas a soltar esto, ¿no? O sea, los narcisistas, pues, ¿qué te van a decir? No lo quiero hacer porque perdería poder, perdería mi prestigio, perdería mi posición, mi superioridad sería puesta en duda, perdería el control sobre las otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Cuando uno empieza a dejar de generar las inseguridades a los demás, empieza a fijarse en las suyas, y eso duele, ¿sabes? Y como duele, pues mejor le hago ver lo que está mal a la otra persona, que eso es como lo más cabrón, y es como la conclusión que yo saco de este podcast, que obviamente yo sé que está quedando muy corto, pero creo que pues unos 20 minutos va a durar este podcast, pero creo que de lo poco que les puedo aportar el día de hoy está bien. Entonces creo que es algo cierto, ¿no? Lo cabrón de buscar generarles emociones negativas y positivas a las personas es que nos va a hacer tarde o temprano fijarnos en lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Y está cabrón, ¿no? Darnos cuenta, o sea, que una persona, y digo, o sea, me pongo un poco en eso, ¿no? Darnos cuenta que la persona no es perfecta, que no somos perfectos, que tenemos errores, cagadas en nuestra vida. Creo que es algo medio cabroncillo, ¿no? Y pues eso, espero que les haya gustado. Igual recuerden que está mi otro podcast que se llama Piensa, güey. Digo, pues ya cuando tenga temas, ahí toco temas individuales, ¿saben? Entonces, ahí pueden como que aprender un poquito más de otras cosas de este tipo. Y digo, esto es un resumen de un libro, pero ya cuando hablando de temas en específico y desglosándolos, sin que sea resumen del libro, en ese podcast, ¿vale? Entonces, pues listo, cuídense, no olviden que los amo, bye.